Antes que nada, un cordial saludo para todas las personas que están viendo esta breve presentación. La misma tiene un objetivo claro. Se trata de poder criticar de manera científica y con hechos estadísticos 5 falacias que han venido desarrollando los voceros de la Cámara de Comercio de Panamá a través de los distintos medios de comunicación con el fin de tratar de convencer a la población que acepte una reforma de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social que los va a dañar y que está pensada para fortalecer y cumplir con los intereses de esa agrupación que es la Cámara de Comercio de Panamá. Para ese fin hemos preparado algunas filminas que vamos a compartir con ustedes para ir avanzando en la explicación. La primera falacia, ¿a qué nos referimos? Se debe a un faltante importante en la argumentación de la Cámara de Comercio. Y ese faltante importante, ¿verdad?, está dado porque en ese discurso el problema no tiene absolutamente nada que ver con la Ley 51 del 27 de diciembre del 2005. Sin embargo, de ahí parte el problema. La Ley 51, entre las muchas cosas indebidas que contiene, permitió dividir el sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social en dos. En primer lugar, el que corresponde al modelo solidario, que la ley reconoce como su sistema de beneficio definido. Y otro modelo que la ley reconoce como su sistema mixto, que en el fondo es un sistema básicamente y fundamentalmente de cuentas individuales. El año 2008 juega un papel importante para entender la diferencia. Prácticamente todas las personas que entraron a trabajar y que fueron inscritas en la Caja del Seguro Social antes del 2008 se encuentran en el sistema solidario. En cambio, por obligación, no por voluntad, por obligación, toda persona que entró a trabajar y fue inscrita en la Caja del Seguro Social a partir del año 2008, obligatoriamente está en un sistema de cuentas individuales. Lo que ocurrió y queremos subrayar es que las personas que están en el subsistema de beneficios definidos se convirtieron o nos convertimos, los que estamos ahí, en un grupo cerrado. Ahí no entra más nadie. Ahí simplemente, ¿verdad?, los que quedan y seguirán quedando. Mientras la edad va avanzando, solo, ¿verdad?, los que están en ese sistema o modelo solidario. El resto, obligatoriamente, a su sistema de cuentas individuales. El otro elemento importante para entender esto es que el artículo 157 de la Ley 51 separó absolutamente los fondos del sistema solidario de los fondos del sistema, ¿verdad?, de cuentas individuales. ¿Verdad? Y lo dice claramente, ese artículo dice que los fondos de cada subsistema no podrán ser empleados para cubrir los gastos del otro subsistema
ni podrán transferirse recursos de uno a otro. Entonces, ¿verdad? Lo cierto es que todas las personas que fueron inscritas en la Caja de Seguro Social después del 2008 y que están obligatoriamente en el sistema de cuentas individuales, no pueden apoyar a las personas que están en el sistema solidario. Eso nos lleva entonces al problema central de por qué se está hablando hoy que los fondos se pueden agotar, que los fondos se pueden acabar, sin explicar lo siguiente. En el sistema solidario, lo que ocurre es que una generación apoya a otra generación. La mayor parte de los recursos de las pensiones salen de la generación que está activa hacia la generación que está en situación de pensionados, ¿verdad? Las personas pensionadas. Entonces, supongamos que hay 4 generaciones, para dar un ejemplo de cómo opera esto. Pero cuando la generación 1 está en periodo de jubilación, la generación 2 está en un periodo activo, está entregando cuotas, y esas cuotas en gran medida son las que sirven para pagarle la pensión a la generación 1. Cuando la generación 2 pasa entonces a su edad de pensionamiento, o sea, a su edad de jubilación, entonces la generación 3, que es la que va a estar activa, digamos, le sirve de base con sus cuotas para que esa generación 2 pueda estar pensionada. Cuando la generación 3 se pensiona, entonces está la generación 4 activa, pagando cuotas para facilitar las jubilaciones de la pensión 3, de la generación 3. Pero ahí viene el problema. Cuando uno rompe, como hizo, ¿verdad?, esta ley 51, concebida por la Cámara de Comercio y apoyada por el gobierno de turno, ¿verdad?, ocurrió y va a ocurrir y está ocurriendo la siguiente. Cuando la generación 4 intente pensionarse, no va a encontrar ningún apoyo, porque precisamente la generación que le debía de servir de apoyo obligatoriamente se la llevaron a un sistema distinto. Entonces tenemos una generación muy grande que tiene sus pensiones en peligro porque se hizo la ley 51 y la ley 51 dejó totalmente desfinanciada a esta generación que hoy está cotizando y que no tiene a nadie atrás para que apoye sus pensiones. Y eso, ¿verdad?, es importante entenderlo, y por eso es que aquí se está planteando que hay que volver al sistema solidario para que esta generación que ha cumplido con su parte del pacto, porque los seguros sociales son pactos sociales, que es apoyar a la generación que va más adelante, también pueda gozar de la solidaridad de las generaciones que siguen tras de ella y que deberían de servirle de apoyo. Eso la Cámara de Comercio lo olvida, ni siquiera hace un acto de contrición, de decir, ve, efectivamente, al crear un grupo cerrado y dejarlo desfinanciado, creamos un problema a nivel nacional. La segunda falacia también es clara. La segunda falacia del vocero principal de la Cámara de Comercio, que siempre señala que está hablando no a nombre propio, sino en nombre de la Cámara de Comercio, es la siguiente. Ellos plantean que se trata de un simple problema de un incremento de la longevidad. Y esto lo vamos a ver en 2 partes. Como si el problema de la Caja de Seguro Social se resolviera con decir está aumentando la longevidad. O para decirlo peor, como ellos lo dicen,
está aumentando el riesgo de que seamos longevos. Imagínense, ser longevo ahora para la Cámara de Comercio ya no es una bendición, para la Cámara de Comercio es un riesgo. Pero veamos por qué eso no es así. Miren, lo que interesa para fines de la seguridad social es sí, que haya más empleo. Que haya más empleo, pero también es importante lo siguiente. Es importante qué participación va a tener en la economía los salarios. Porque el ingreso de la Caja del Seguro Social depende de las cuotas. Y las cuotas, ¿verdad?, dependen del número de asalariados y de la magnitud del salario de cada uno de esos asalariados. Y entonces podemos observar que el fenómeno en Panamá es que el modelo neoliberal que han planteado la Cámara de Comercio y otros organismos empresariales y que ha sido acogida por los gobiernos post-invasión han generado un problema para la Caja del Seguro Social. La gráfica que ustedes pueden ver aquí muestra qué ha pasado con la parte del Producto Interno Bruto del país que va a parar a manos de los trabajadores. Como ustedes ven, es la línea azul. Ella se ha reducido desde el 2007 hasta el 2014 de 32% a 25.6%. Es decir, cuando antes de cada balboa producida en el país al salario le tocaban 32 balboas, eso se ha visto reducido a 25 balboas con 60 centavos, afectando efectivamente la capacidad entonces que tiene la Caja de Seguro Social de recoger cuotas. Y si uno se pregunta a dónde han ido a parar esos recursos, entonces vemos la línea roja. Eso es lo que en economía se conoce como el excedente bruto de explotación, y no son otra cosa que las ganancias brutas que se han elevado de 43.6% a 56%. Es decir, ahora tenemos el hecho contrario. Antes de cada 100 balboas que se producían en el país, 43,60 iban a la ganancia bruta de los empresarios. Ahora va el 56%. Entonces, escamotea, oculta, hace falacia el vocero de la Cámara de Comercio cuando no hace énfasis en este tipo de problemas, en el sentido que la política económica que ha avalado esa organización es la responsable de esta situación. Pero hay más. El vocero habla mucho de que la población no crece y que por lo tanto va a haber menos trabajadores o van a crecer más lentamente el número de trabajadores. Paul Samuelson, que fue el segundo premio Nobel de Economía del mundo, ya en 1958 dijo lo siguiente: lo importante no solo es cuántos trabajadores, sino cuánto gana cada trabajador. Y además planteó lo que dice la teoría económica, que los salarios deberían ser iguales a la productividad marginal del trabajo. Eso significaría que los salarios tendrían que crecer junto a la productividad. En Panamá, los sectores económicamente dominantes que levantan todas estas falacias han creado un sistema económico en el cual los salarios quedan muy rezagados con respecto a los incrementos de la productividad. Este cuadro que está aquí, sin entrar en las complicaciones estadísticas, nos dice lo siguiente: que entre el año 2000 y el año 2016, la productividad media del trabajador panameño se elevó en 67.6%, mientras que
el salario real, la capacidad adquisitiva, el salario real medio de los trabajadores panameños apenas subió en 19.7%. Y ustedes se preguntan, ¿quién se embolsó esa diferencia de 47.9 puntos porcentuales? Bueno, los que hoy hacen falacia para tratar de volver a hacer algo parecido y peor a lo que hicieron con la ley 51. De hecho, ¿verdad? Esto significa que al trabajador panameño se le ha negado el progreso económico del país, el progreso en la productividad se le ha negado. Y por lo tanto, al negársele al trabajador que su salario se incremente en términos reales con la productividad, también se le ha negado a la Caja de Seguro Social la posibilidad de beneficiarse con esos incrementos salariales. La tercera falacia es la idea esgrimida quizás como el pivote de la argumentación del vocero de la Cámara de Comercio, que vuelvo a insistir, siempre señala que está hablando a nombre de esa organización. Según esa falacia, la esperanza de vida siempre se eleva y es un buen indicador para toda la población. Debo empezar señalando lo siguiente, que la esperanza de vida es un promedio. No todas las personas viven el mismo tiempo. Y después de pensionado, también es cierto que no todas las personas viven el mismo tiempo. Eso significa que la esperanza de vida es un promedio. Y como promedio no nos dice las diferencias que puede haber entre un grupo de personas y otro. Y es un hecho súper conocido, también escamoteado, ocultado por el vocero de la Cámara de Comercio, de que las estadísticas a nivel internacional, y Panamá no escapa a eso, señalan que la esperanza de vida después de la jubilación depende de los niveles de ingresos que hayan tenido los diversos grupos de población. Por ejemplo, lo que están viendo ahí es lo siguiente. Es un artículo, ¿verdad?, que se publicó por Neil Irwin en abril 22 del 2016 en el prestigioso diario The New York Times. Y como ustedes ven, en ese documento se argumenta lo que es cierto. Las personas ricas viven más tiempo que las que tienen menos suerte económicamente. Y eso sesga el sistema de seguridad social en su favor. Ahí está la dirección por si alguien quiere ver el artículo. ¿Qué significa eso? Pongamos un ejemplo. Supongamos que una persona de bajos ingresos, un trabajador que ha tenido una vida difícil, va a vivir, por decirlo dentro de un ejemplo sencillo, va a vivir 5 años después de pensionado. En cambio, tenemos una persona con comodidad, miembro de la Cámara de Comercio, con mucha capacidad de alimentarse bien, de comprar sus medicamentos, de si necesita ir al exterior a curarse, esa persona de repente puede vivir, para seguir nuestro ejemplo, 20 años después de jubilado. Entonces a alguien se le ocurre seguir la receta del vocero de la Cámara de Comercio y simplemente dice, vamos a subir 1 año de edad de jubilación. Bien, ahí se ve claramente el sesgo que tiene una medida como esa. Porque a la persona que va a vivir 5 años le estoy quitando 1 año de 5 de poder gozar de una pensión. O sea, le estoy quitando
el 20% de su derecho a estar pensionado. Al otro, que tenía altos ingresos, una posición cómoda y va a lograr vivir 20 años, simplemente le estoy quitando uno de 20. Es decir que lo que oculta el vocero de la Cámara de Comercio es que elevar la edad de jubilación siempre, absolutamente siempre, es una medida que afecta especialmente a los más vulnerables. Pero hay más. No es cierto que haya una seguridad de que siempre aumente la esperanza de vida. Incluso en los países muy desarrollados. Joseph Stiglitz acaba de escribir para la revista Finanzas y Desarrollo de septiembre de este año, muy reciente, un artículo que se llama Superar la gran brecha. Y ahí señala, igual que lo hacen otros autores, de que en los Estados Unidos, ya antes de la pandemia, o sea, en el 2019, la esperanza de vida era inferior a la que existía 7 años atrás. En el mundo están ocurriendo cosas que más que tender a elevar la esperanza de vida, están en la dirección de reducir esa esperanza de vida. ¿Cuáles son esos factores? Y abajo, porque a diferencia de los voceros de la Cámara de Comercio, cuando uno trabaja desde la academia, tiene que dar la fuente, los datos, y no simplemente, digamos, hipótesis que no son hipótesis, simplemente son sofismas. Bien, en primer lugar, es reconocido el hecho de que el impacto del sobrecalentamiento global, como lo señala muy claramente esa prestigiosa revista que es la revista Lancet, ese impacto va a ser un impacto negativo sobre la salud y sobre la esperanza de vida. O sea, si algo anuncia el sobrecalentamiento global, es más enfermedad, más pandemia incluso, y por lo tanto, de hecho, una mortalidad más elevada y probablemente, digamos, o no probablemente, digamos, prácticamente con mayor énfasis sobre la población con menos posibilidad de sobrevivir, o sea, más vulnerable, como son los adultos mayores. El segundo fenómeno es un fenómeno interesante. Se llama el fenómeno de la muerte por desesperación. Y el autor Robert Spoldowski, que escribe también en una revista muy prestigiosa como es American Scientific, en este caso en el volumen 319, número 5 de noviembre del 2018, introduce ese tema de por qué pueden estar ocurriendo esas muertes por desesperación. Y lo que queda claro es que el sistema que avala la Cámara de Comercio, que es el sistema neoliberal, genera una gran cantidad de estrés. Y ese estrés, de esa vida insegura que produce ese modelo, repito, avalado por la Cámara de Comercio en Panamá, ese estrés se expresa en enfermedad y en mortalidad. Incluso en formas de mortalidad directa, como pueden ser el alcoholismo, el abuso de las drogas y hasta el suicidio. Eso lo oculta, evidentemente, el vocero de la Cámara de Comercio, porque no le interesa ir al fondo de los problemas, le interesa quedarse en la superficie, hacer sofisma, tratando en vano, creo yo, de convencer a la población que deben aceptar medidas que afectan fundamentalmente a los más vulnerables en favor de quienes económicamente dominan este país. Hay una cuarta falacia.
La cuarta falacia, y siempre nos traen ejemplos de otros países, nos dicen, no, hay que elevar la densidad de cuotas. ¿Qué significa elevar la densidad de cuotas? Bueno, significa que para jubilarse ya no se necesita cotizar por 20 años. Pueden ser 30 años, ¿verdad? Puede ser 25, 28. La idea es elevar el número de cuotas que la gente tendría que poner para pensionarse. Incluso el FMI, un poco la contraparte de la Cámara de Comercio de Panamá en estas lides, junto a un gobierno indolente que no le interesa a la población, es la idea de que nuestro sistema de pensiones es demasiado benévolo y hay que endurecerlo, subiendo la edad, aumentando el número de cuotas que hay que pagar, ¿verdad?, para poderse pensionar. Y nos dicen, pues, que en un país de Europa, y siempre nos mencionan algún país europeo, nos dicen, no, es que hay la gente de hasta 30 años o 35 años de cotización antes de jubilarse. Pero es que hay una diferencia. En esos países, la posibilidad de estar fuera de la cotización, porque son trabajos y trabajadores más permanentes, ellos tienen permanencia en sus puestos de trabajo, es distinto a Panamá, donde la persona un año está ocupada, el otro año está desocupado, el otro año tiene que ir a la informalidad. Y de hecho, esa intermitencia tiene un grave costo porque hay tiempo en que no puede cotizar. Por lo tanto, si se sube esa densidad de cuota, muchas personas simplemente quedarán excluidas de las pensiones. ¿Qué es lo que busca la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio lo que busca es que menos personas se jubilen con pensiones más chicas, lo que se puedan pensionar. En lugar de entender que, de hecho, el derecho a las pensiones es un derecho humano que la Cámara de Comercio debería intentar respetar. Pero sigamos un poco viendo este tema para ver por qué la gente es intermitente. Bien, este es agosto del 2019. Población económicamente activa, 2.066.753 personas. Desocupados, 146.111. Cuentas propias y trabajadores familiares que no cotizan, quienes estén en esta situación, porque simplemente están en la informalidad realmente, 640.137. Evasión, que no les gusta reconocer la evasión. Aquellas personas que trabajan en una empresa formal, pero sus empresarios los evaden, es decir, ni siquiera los inscriben en el Seguro Social, violando la ley 93.221. Y evadidos de las actividades domésticas, o sea, personas que trabajan en las actividades domésticas y ni siquiera son inscritas en el Seguro Social. 66.631 personas. Es decir, que el total de las personas que en el año 2019 no tenían ninguna capacidad de cotizar a la caja y que si después entran a cotizar ya perdieron ese año, 946.100 personas. Es un alto porcentaje, porque son 946.100 personas de 2.066.753 personas. ¿Qué significa eso? Que un trabajador panameño cualquier año tiene el 45.8% de probabilidad de no cotizar en la caja del Seguro Social. Y eso significa que, mira, si todavía con estas probabilidades que ya tenemos, ponemos más dura
la condición de densidad, o sea, del número de años que tienen que cotizar, mucho menos personas en este país se estarán pensionando. Y también será cierto lo siguiente, que la Cámara de Comercio entonces habrá logrado su objetivo, violar el derecho humano a una pensión digna en el momento que la persona llega a la edad de recibir ese beneficio. Bien, la quinta falacia de la Cámara de Comercio en boca de su más importante vocero en estos temas es que elevar la cuota y los impuestos, es decir, el ITBMS, es una solución, porque no van a elevar el impuesto a la renta. Más bien están planeando que como hubo una pandemia y ellos van a necesitar, el gobierno tendría que reducirle los impuestos a los empresarios. Entonces, cuando el señor vocero de la Cámara de Comercio dice que hay que subir los impuestos, evidentemente se está refiriendo al ITBMS, que es un impuesto que lo paga ¿quién? Lo paga la población, no ellos. Y por eso hacen este tipo de presentaciones, este tipo de soluciones, entre comillas, este tipo de propuestas. Bien, veamos un poco de qué se trata esto. En primer lugar, veamos la cuota. La cuota para la pensión, la cuota para el programa de invalidez, vejez y muerte. ¿Por qué el representante de la Cámara de Comercio y su vocero oficial habla de elevar esta cuota? Porque simplemente ellos ponen la menor parte. Según la ley 51, de cada balboa que se pone en el programa de invalidez, vejez y muerte como cuota, el 68.5% lo pone el trabajador. O sea, el trabajador pone 68 centavos, pero en 68 balboas con 50 centavos, o si lo queremos ver de otra manera, cada vez que se ponen 100 balboas de cuotas en el programa de invalidez, vejez y muerte, los trabajadores ponen 68 balboas con 50 centavos. En cambio, los empresarios solo ponen 31 balboas con 50 centavos. Es decir, que elevar la cuota del programa de invalidez, vejez y muerte va a golpear fundamentalmente al trabajador, que ya tiene muchos problemas, y lo tenía antes de la pandemia, y ahora lo tiene mucho más. Más aún, lo que estábamos hablando hace un momentito, o sea, ¿cuánta gente, si suben la densidad de cuotas, se quedará sin pensiones? Porque este año no trabajaron y probablemente no logren volver al trabajo en la llamada reactivación, probablemente hasta mediados del próximo año. Sin embargo, por eso lo proponen. En este caso, volviendo al tema de quién carga fundamentalmente con un incremento de la cuota obrero patronal para el programa de invalidez, vejez y muerte, el que va a poner la gran parte va a ser el trabajador. Y por eso buscan ese tipo de salida. Pero olvidan otras cosas. ¿Por qué no hablamos de esto? Ya dijimos de que en nuestro país, año con año, los empresarios evaden a la Caja del Seguro Social. Y la evaden de manera descarada, porque simplemente ni siquiera es morosidad. La morosidad es que están inscritos los trabajadores y los empresarios no cubren la cuota. Evasión es cuando los empresarios ni siquiera los inscriben en la Caja del Seguro Social. Y que no se diga que eso es el sector informal. Este cuadro se construyó con trabajadores que se llaman informales, trabajadores informales, imagínense, de las empresas formales. O sea, trabajan en empresas formales. Estos empresarios pueden llegar a ser hasta miembros de la Cámara de Comercio o de la PEDE o de la CONEP, pero son empresarios que simplemente no inscriben a los trabajadores en la Caja del Seguro Social. Y eso fluctúa de un
año a otro. Por ejemplo, en el 2019, como dijimos, eran 93.221 trabajadores y trabajadoras de nuestro país, con derecho a la seguridad social, que sus empresarios ni les dieron un contrato de trabajo por escrito, ni los inscribieron en la Caja del Seguro Social. Bien, eso efectivamente, más allá de cualquier cosa, afecta los fondos de la institución. Los afecta, y los afecta seriamente. Pero si ustedes ven, este cuadro permitió la siguiente conclusión. Entre el año 2004 y entre el año 2019, entre esos 2 años, la evasión de los empresarios, de los cuales, repito, pueden ser miembros de la Cámara de Comercio, de la APEDE, de la CONEP o de cualquier otro gremio empresarial, significó una pérdida masiva de fondos para la Caja del Seguro Social. Entre esos 2 años, 2004 y 2019, esa pérdida se puede calcular en 1.110 millones de balboas. Repito, 1.110 millones de balboas. Y si hubiéramos podido capitalizar esos fondos, aunque sea la baja tasa de interés que recibe la Caja del Seguro Social, esos fondos serían 1.385 millones de balboas que le robaron, porque no tiene otro nombre, los empresarios a la Caja del Seguro Social. Bueno, a esto habría que sumarle otras cosas. Habría que sumarle, ¿verdad?, lo que pasó con los programas de vivienda, de construcción de vivienda de la Caja. Habría que ver por qué nunca se habló más de que se había abusado del CIPE. El CIPE es el sistema que se utiliza para que los empresarios paguen sus cuotas o paguen las cuotas obrero patronal a la Caja del Seguro Social, y que, digamos, se habló de muchos billones de balboas y finalmente, digamos, hoy día ya ni siquiera se habla de ese problema. Bien, pero la pregunta es la siguiente: ¿podría el Estado ayudar a la Caja del Seguro Social? Cosa que no plantea el señor vocero de la Cámara de Comercio, sin un incremento del impuesto ITBMS. Y sí que la hay, pero no la tocan porque los afecta a ellos. Lo que ustedes tienen ahora en pantalla es lo siguiente. Lo que tienen en pantalla es la evasión del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. No son las personas naturales. Las personas naturales pagan su impuesto sobre la renta. Se dice en la fuente. O sea, cuando recibe su cheque, el asalariado ya lleva los descuentos, incluyendo el impuesto sobre la renta. Por tanto, la evasión de personas jurídicas es una forma de corrupción por parte del sector empresarial, que incumple con las leyes fiscales. Bueno, sobre la base de los datos disponibles en la Dirección General de Impuestos, aparece lo que se llama el incumplimiento fiscal, en este caso del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. Y ese incumplimiento fiscal es un nombre bonito para decir evasión, porque eso se calcula con todos los descuentos que se tendría que hacer, que contiene la ley, la diferencia que hay entre lo que sería si se aplicara, si todo el mundo cumpliera con la ley, y los resultados reales. Bien, como ustedes ven, entre el año 2007 y el año 2016, los empresarios corruptos que no cumplen con la ley fiscal se embolsaron 21.695
2.7 millones de balboas que el fisco pudo haber recogido para muchas cosas, para hacer salud, para hacer educación, para hacer soberanía y seguridad alimentaria y evidentemente para apoyar el sistema de la seguridad social. De esto no hablan los voceros de la Cámara de Comercio de Panamá. Y entonces, ¿verdad? Si hacemos lo siguiente, si quisiéramos sacar una conclusión de todo esto, esa conclusión es evidente. Lo que está haciendo el vocero que habla a nombre de la Cámara de Comercio, es decir, lo que está haciendo la Cámara de Comercio, es introducir, en este caso, 5 falacias que no se sostienen ni en hechos, ni en estadística, ni en análisis científico, sino que se sostienen en el interés que tienen los sectores dominantes de este país de introducir una nueva reforma en la Caja del Seguro Social que, entre otras cosas, les permita manejar a su antojo y a su beneficio los fondos de esta institución. Y si eso tiene que costarle a los cotizantes de este país, a ellos no les interesa. Lo que les interesa es su beneficio. Y entonces, solo queda lo siguiente, queda prepararnos para una batalla, porque se avecina una ofensiva entre este sector empresarial y un gobierno que de hecho es un gobierno que solo le interesa quedar bien con esos intereses. Un gobierno, y se ha demostrado en la pandemia, no le interesa el bienestar de la población. Es un gobierno indolente frente a la población. Entonces, esa fórmula bicéfala entre el sector empresarial, fundamentalmente de la Cámara de Comercio, y el gobierno indolente, pretenden imponernos a los panameños, a los trabajadores de este país, a los sectores medios de este país, nuevas reformas a la Caja del Seguro Social, que lo único que van a hacer es dañar el bienestar de la gran mayoría de la población. Entonces, preparados, conscientes y cada vez más organizados para enfrentarlo. Les agradezco nuevamente la atención y seguiremos sobre este tema porque es importante seguir dando la información a la población para que entienda cuáles son los motivos ocultos que se pretenden desarrollar con argumentos falaces. Muchas gracias.